Buenas tardes, amados hermanos en Cristo, Dios les bendiga grandemente. Bueno, nuevamente nos volvemos a encontrar, hermanos amados, con lectura bíblica, ¿cierto? Vamos a estar escudriñando el libro de Romanos, hermano, que es necesario que en este tiempo estemos escuchando palabras, estemos oyendo palabras, recibiendo, guardando, atesorando la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Este tiempo es un tiempo peligroso, es un tiempo donde han salido muchos falsos profetas y falsos maestros, falsos predicadores, engañadores, hijos del diablo. Así se los digo sinceramente, hijos del diablo, que están usados para desviar al pueblo de Dios y para engañarlos a los que no están conforme a lo que Dios les ha dicho, que se mantengan orando, que se mantengan leyendo y oyendo palabras. Bueno, como nos dice la palabra, que este es el mensaje que siempre les voy a traer. La palabra nos dice en Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ya tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida, hermano. Entonces, esto es lo que nos dice el Señor, que el que oye las palabras, que está hablando, el que está evangelizando, el que está predicando, el que está leyendo, el que está llevando el evangelio a sus hogares. Dice Mateo 4:17, dice que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Se acerca a ustedes cada día estamos leyendo, cada día estamos llevando la palabra, cada día estamos trayendo el alimento espiritual para todos aquellos que están hambrientos y sedientos, para aquellos que necesitan ser edificados, restaurados, levantados, enseñados, ¿cierto? Para aquellos que necesitan ser tomados por el Espíritu Santo para poder ser limpiados y restaurados, hermano. Esto no es fácil, no es un camino fácil, pero para eso debemos estar constantemente oyendo la palabra, guardando la palabra del Señor, alimentándonos de este alimento espiritual que es tan necesario para nuestras vidas. Y como siempre digo, yo traigo la palabra. El que quiere oírle, que la oiga, como nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, nos dice que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo se acerca, hermano. Bienaventurado eres si te pones a oír la palabra. Bienaventurado, eres bendecido por Dios cuando guardan la palabra, cuando escuchas la palabra, cuando escudriñas. Dice escudriñar las escrituras, porque os parece a vosotros que allí tenéis vida eterna. Y dan testimonio de mí, y vuelvo a repetir, el que oye mis palabras y cree al que me envió, ya tiene vida eterna, ya tienes vida eterna. Dios te está reconociendo, dice, y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. De hecho, te está diciendo que tienes vida eterna cuando ya tú empiezas a oír la palabra. Lo dice su palabra, su evangelio, y la palabra de Dios no miente. Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios genuina, la que convierte al más simple, hermano, el que saca el pecado, el que limpia, el que te alimenta, te edifica, te consuela, te corrige, te exhorta en todo momento. ¿Para qué? Para que seas salvo. El Señor en su palabra te disciplina. Te disciplina, te llama la atención, te exhorta y te corrige en estas palabras. ¿Para qué? Para que no te pierdas. ¿Por qué? Porque Él te ama, te considera hijo, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Bueno, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se encuentra en el Romanos, capítulo 12, que tiene por título deberes cristianos. Esta palabra es importante que tú escuches para que sepas cómo conducirte en esta vida cristiana, cómo conducirte en este peregrinar en la tierra, qué es lo que debes hacer, qué es lo que debes cambiar, cómo te debes comportar, cómo debes hacer para santificarte, para agradar a Dios, para poder ganar la vida eterna. Porque no es tan solo que nosotros leamos, debemos poner por obra lo que leemos, lo que predicamos, y todo lo que hacemos delante de Dios debe ser santo. Por eso la palabra nos dice, sean santos porque yo soy santo.
El que sea santo, santifíquese más. Por eso debemos santificarnos cada día más, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, si tú no te santificas ahora que tienes vida, porque dice su palabra que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, ¿cómo pretendes tú ir al cielo si te comportas de mala manera? Si cuando estás trabajando en la iglesia, sirviendo, eres una persona arisca, no amas a tu prójimo, pero en el púlpito te pones a leer y a predicar como que fueras santo y por tus frutos se notan que no lo eres. Eres una persona desplicente, eres murmurador, eres calumniador, no crees ni obedeces a la palabra de Dios cuando te dice que debemos recibirnos unos a otros con el amor que Cristo nos ha recibido, sin acepción de persona, sin cambiar la palabra, sin torcerla, sin bromear, sin hacer un circo de la palabra de Dios. Nosotros no vamos a la iglesia a reírnos, no nos vamos a divertir con las palabras mundanas, nos vamos a gozar en la alabanza, en la oración, en la predicación, en la presencia del Señor. A eso vamos a la iglesia, no vamos a escuchar de las cosas que son mundanas, de los chistes de los hermanos, no vamos a reírnos de esas cosas que no tenemos por qué reírnos. Nosotros debemos gozarnos en la presencia del Señor. Por eso cuando venga una palabra bíblica, gózate en la palabra, venga como venga, con exhortación, con edificación, con enseñanza, con lo que sea, hermano. Si te está exhortando la palabra, hermano, sonríete y gózate porque Dios te ama. Dios disciplina al hijo que ama, y si Dios te está disciplinando en alguna de estas palabras, gózate porque así lo quiere Dios, quiere que seas salvo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta palabra que se encuentra en Romanos capítulo 12, como vuelvo a explicarlo, deberes de cristianos, deberes cristianos. Ponga atención, ponga esta palabra en su corazón, atesore, guarde, hermano, esta palabra que es tan importante para su vida cristiana, para estar constantemente en el Espíritu, pudiendo ser edificado también, ¿cierto? Vamos a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, mira, más alto concepto de sí que el que debe tener, que no tengas más alto concepto de ti del que debes tener, que no te enaltezcas más de lo necesario, que conserves la humildad, que seas manso y humilde de corazón como Jesucristo. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso la palabra dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, sino que piense con cordura, que entienda que somos servidores de Dios y debemos ser mansos y humildes y andar en amor, en mansedumbre, hermano, amándonos y sirviéndonos unos a otros, sobrellevando las cargas unos de los otros, preocupándonos del que necesita, hermano. Así debemos ser, aleluya. Servidores de Cristo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Algunos tienen diferentes funciones, ¿cierto? De evangelistas, predicadores, maestros, apóstoles, profetas, de todo tipo, hermano, Dios ha puesto para el servicio. Hasta el que barre le sirve a Dios, hasta el que barre la puerta, el que barre afuera, el que ayuda. Todos sirven a Dios, todos sirven a Cristo, y para todos el Señor tiene el mismo valor, porque nadie tiene más valor que otro. Ante los ojos de Dios somos valorados y amados por Dios, ¿cierto? No que yo soy más que tú porque soy profeta, o yo que soy más que tú porque soy evangelista, no, yo soy más que tú porque soy pastor, no, yo soy más que tú porque soy maestro. Nadie dice que no piense de sí mismo
más de lo que debe, dice cada uno, dice, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, sino que piense con cordura, ¿cierto? Que no se enaltezca. Vamos a leer, dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros, ¿cierto? Aleluya. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aleluya, ¿cierto? O si de servicio en servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el que hace misericordia con alegría. Si usted está prestando ayuda y tiene misericordia hacia uno, hágalo con alegría, con gozo, con ese amor que Dios te ha dado a ti, a sí mismo, con esa misericordia que Cristo ha tenido con nosotros, ¿cierto? De cada vez que le fallamos, Él nos perdona por amor, ¿cierto? Su misericordia de Dios. Aleluya. El que exhorta, ¿cierto? Con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Que su amor, hermano, en la iglesia no sea fingido. No podemos decir desde el púlpito cuando estamos predicando, esto se lo digo directamente a los ministros, porque de verdad que yo veo cada cosa en los púlpitos que después digo, Dios mío, Dios tenga misericordia de estos ministros, ¿cierto? Porque ellos del púlpito te dicen que debemos amar a nuestro prójimo. Del púlpito dice que están orando para que vuelvan y para que añadan evangelistas y más obreros para la obra de Dios. Pero ellos ven llegar a los ministros y los sacan. Y más si son mujeres. Tienen un problema grave con las mujeres ministras que llegan añadidas. ¿Y cómo les puedo decir esto? ¿Por qué son añadidas? Porque Dios es el que añade a tu iglesia. No es que tú hoy día eres pastor y puedes tomar a todos los que a ti se te antoje para ser ministro. No, amor, tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo ver que ellos no son guiados por el Espíritu Santo? Porque las personas que tienen ministrando son neófitos. No se saben la palabra, no tienen el amor, no tienen el espíritu, son toscos, son buenos para reírse, tirar la talla. Ellos rellenan el servicio con bromas, con chistes. Están todo el tiempo como payasos, verdaderos humoristas en el púlpito, hermano. Por eso veo que el mismo pastor, el que está eligiendo ministros para la iglesia, no está guiado por el Espíritu Santo. Porque un verdadero pastor que está guiado por el Espíritu Santo nunca va a colocar a un neófito, a un humorista, a un hombre que tire desde el púlpito para destruir a sus hermanos y que si no le gusta una persona le diga, sácalo porque no me gusta. No es que ella no tiene el Espíritu, ellos mismos viendo si no tienen el Espíritu diciendo eso. Lo digo por mí y por muchas personas más que hemos sufrido este tipo de agravio, que yo digo, Señor, ten misericordia, porque no saben lo que están haciendo, no saben que no están yéndose en contra de las personas que están añadiendo a la iglesia, se está yendo en contra de Dios, porque somos todos somos miembros de un mismo cuerpo. No importa que un ministro venga de otra iglesia, otra hermana venga de por allá, que se haya cambiado por los motivos que haya sido, se cambió a otra iglesia y que el Señor dijo, mira, anda a esa iglesia porque ahí te quiero. No, pero quiero ir a una que está más cerca de mi casa. No, te estoy mandando a la que está de allá. Pero Señor, me queda más lejos. Te estoy mandando que vayas para allá. Así habla Dios. Dios no te dice, no, quédate acá que es más cerquita. Dios te manda a donde Él quiere que tú vayas a administrar. Por eso mismo yo les digo que estas personas que están en los púlpitos de ministradores en las iglesias, a veces están haciéndolo en su propia mente carnal. Por eso dice la palabra que nos cuidemos, que va a llegar el momento que tendremos comezón de oír y se amontonarán muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y que aún hay muchos, dice, aún hay muchos contumaces, habladores de vanidad, mayormente los de la circuncisión, que es preciso taparles la boca, porque trastornan casas enteras por ganancias deshonestas, hablando lo que no conviene. Hermano, usted tiene que cuidarse. Si usted es ministro, usted tiene que arreglarse al tiro ante la presencia del Señor, porque lo que usted está haciendo le va a llevar por un mal camino a usted, y usted está llevando a mucha gente a la perdición. Usted tiene hoy que corregirse
dice, porque mayor va a ser su condenación. Dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque mayor será vuestra condenación. Hermanos, hermanas, no se haga maestra, no se haga maestro si usted no está guiado por el Espíritu Santo. Esto no es llegar y venir a hablar lo que se nos dé la gana. Hermano, usted tiene que ser guiadita por el Espíritu Santo, por la palabra del Señor. No puede venir a gritar y hablar lo que se le antoja. Desde el púlpito nosotros no hablamos lo que nosotros queremos, hablamos la palabra de Dios. Y si hay alguna queja, hágala, pero con la palabra, o llame al que tenga que hablar. No haga emboscada, no se una a los murmuradores, no ponga su oído a escuchar de esos murmuradores que lo único que vienen es a ensuciarle su oído, vienen a contaminarlo. Hermano y hermana, también en la iglesia le digo, y también ministro, no se deje que un murmurador, aunque usted crea que es su amigo, si le viene a hablar a su oído, a contar chisme, él es su enemigo, no es su enemigo. Esa persona está siendo usada por el demonio. ¿Para qué? Para trastornarlo, para que usted se desvíe de la verdad, para que usted hable lo que no conviene. Dice, para que hable lo que no conviene, hermano. No sea como esos mutiladores del cuerpo, ¿cierto? Sea una persona hospedadora, como dice el Señor, hospedadora, un buen servidor de Cristo. Dice que nos recibamos unos a otros con el mismo amor con que Cristo nos ha recibido a nosotros. No que cuando vengamos llegando nos miren de lejos y quién es este y quién es este otro, ay, que se sabe mucho, que se cree sabia, ay, que la letra mata, porque todas esas cosas ellos hablan, objetan mal. ¿Por qué? Porque les entra un espíritu de envidia, porque no aman realmente a Dios y nunca han amado a su prójimo. Aunque griten y zapateen en los púlpitos, ellos no aman a Dios y menos aman a su hermano, porque dice que ¿cómo puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano? Dios dice su palabra, hermano, porque entonces el tal es mentiroso, nos dice el Señor. Y dice la palabra que el que aborrece a su hermano es homicida, y sabemos que los homicidas no tienen vida eterna permanente en él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, así que hermano, tenga cuidado de la doctrina que usted está llevando, tenga cuidado de poner su mente carnal en el púlpito para enseñarle a los hermanos, porque eso que usted está haciendo a usted lo va a llevar a la perdición y van a ir muchos con usted. Así que si usted está poniendo neófitos según usted, que Dios le está hablando que los coloque, y cuando se suben al púlpito no saben hilar una oración y todo el tiempo está Dios, bendíceme acá, bendíceme allá, es todo, es bendíceme, 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 bendíceme hermano, bendíceme de acá. No es así, así no se ora, hermanos queridos. Usted tiene que orar en el Espíritu, se agacha, se calla un ratito y le dice al Espíritu Santo, habla, aquí estoy, lléname para llevar una oración para mi hermano. Usted siempre tiene que estar en la iglesia, porque en una de esas lo sacan. Usted tiene que estar diciendo al Espíritu Santo que lo lleve, que sea lleno. Dice que los hijos de Dios son llenos del Espíritu Santo, por tanto son guiados por el Espíritu Santo, no son guiados por su propia mente carnal, su ego, hermano. Este es el tema de siempre, hermano, que yo hago hincapié. En todos los capítulos de la Biblia el Señor le está encargando a amarse unos a otros, no enaltecerse, ser buenos servidores, ocuparse en el servicio, servir a Dios, hermano. No es que usted tenga un puesto en la iglesia, usted está sirviéndole al Altísimo, y esa es una gran responsabilidad. No lo mire como una cosa que usted tiene que decir, no, yo soy ministro. No, mire la responsabilidad que usted tiene de tomar almas y hacerlas encaminarlas al camino, encaminarlas a Jesucristo, abrirle los ojos, hermano, vendar su corazón, libertarlas de la opresión con la palabra, y usar esos dones que Dios a usted le ha dado. Algunos le ha dado para liberación, otros para consejo, otros para exhortar, hermano, otros se le ha dado varios, porque dice que al que tiene menos se le quitará para darle los talentos a los otros. Significa que igual te van a dar más cosas a ti según lo que tú vayas haciendo y el deseo y la disposición de tu corazón. Entonces, después nos quejamos que los hermanos son desobedientes. No, hermano, usted no está edificando la iglesia. Usted está haciendo lo que quiere, usted está haciendo un circo de esa iglesia. Mientras más reuniones hacen, menos gente tienen. Mientras más reuniones hacen, más gente se le va. ¿Por qué? Porque las reuniones son para lo que dice la palabra. Trastornan casas enteras por ganancias deshonestas, hablando lo que no conviene. Compran artefactos, que compremos esta tele, que compremos este micrófono, que compremos esta acá. ¿Para qué?
¿Para qué tanto? ¿Saben cuánta necesidad hay dentro de la iglesia que la gente no se atreve a hablar porque los mismos ministros dentro de la iglesia se enseñorean? ¿Saben cuánta gente no tiene ni que pagar su luz? Pero hermana, es que usted tiene que dar el diezmo porque para que Dios le bendiga, usted no lo está dando. Eso es una gran mentira, eso es un robo, es un saqueo. ¿Qué nos dice segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 3? Dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, hermano. Tengamos cuidado de la doctrina que estamos persistiendo, de la doctrina persistente, hermano, de lo que estamos hablando. Muchos dicen que el diezmo no, hermano, no, hermanito, el diezmo no, el Señor no lo dice en ningún lado que ha dejado de existir, pero no es algo que se tiene que imponer, es algo que salga de tu corazón. De tu corazón. Si tú tienes el dinero y tienes los medios como para ayudar a tu iglesia, hazlo, pero con un corazón dispuesto, no por obligación, ni por temor, ni por necesidad. Tiene que ser con un corazón dispuesto. ¿Qué nos dice segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7? Dice que cada uno dé como dispone su corazón, no por ganancia, ni por necesidad, ni por fuerza, hermano. Dice que Dios ama al dador alegre. Esto solamente lo usan este versículo bíblico cuando dan las ofrendas, pero este versículo bíblico es para todos los que están pidiendo diezmo, que eso no se hace, que según si tú no das diezmo, Dios te va a maldecir. Eso es una mentira. ¿Y saben por qué les digo una mentira? Me escapé de la palabra porque cuando el Espíritu habla, ¿cierto? ¿Qué pasa con el diezmo? Yo les voy a decir que lo que es el diezmo. El diezmo era lo pactado Dios con los israelitas. ¿Para qué? Para el mantenimiento del templo de los levitas, porque los levitas no podían trabajar, ¿cierto? Y no tenían heredad. Y para ayudar a los sacerdotes y a las viudas, ¿cierto? Y esto consistía en la 10ª parte del fruto de su tierra y la 10ª parte del fruto de sus crías, ¿cierto? De su cría. Y eso era cada 3 años, cuando estaba la cosecha. No que era todos los meses, hermano. No que ellos tenían que sacar plata de su bolsillo y darle todos los meses al templo, era cada 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Ese era bajo la ley mosaica, el antiguo pacto. Y cuando Jesucristo vino, hubo el nuevo pacto renovado, pacto nuevo, donde estamos bajo la gracia. Pero sin embargo, en el Segundo Testamento no nos dice que debemos abolinar, aunque nos dice, si se pone a leer Hechos 10, nos dice que Moisés abolinó eso, lo que había de perecer, lo que había de abolinar, ¿cierto? El pacto antiguo, la ley mosaica, estamos bajo la gracia, ¿cierto? Pero eso no nos da a decir de que no debemos ser cooperadores y dadores y generosos. Dios nos dice en cada momento que debemos ser personas generosas, que si disponemos en nuestro corazón, dice, dispone en tu corazón. Por eso Jesucristo lo hizo así, dispone. Por eso Pablo lo hablaba así en segunda de Corintios, lo que dispongas en tu corazón, dispone. Si tú dispones con alegría, ayudar sin sufrimiento, no que me va a faltar para pagar la luz, pero Dios me va a dar este mes, estás pidiendo, estás haciendo a cambio de algo, por necesidad, no tienes que hacer eso. Dios te bendice todos los días, no es que porque tú das plata vas a ser más bendecido. No porque tú hagas obras, recuerda que no somos salvos por obra. Por las obras que tú haces no vas a salvarte. Por las obras que tú hagas no vas a recibir tantas bendiciones, hermano. Porque tú lo estás haciendo de tu corazón. Dios te ve lo que tú estás haciendo y ve las intenciones de tu corazón. Por eso lo dice que hay muchos contumaces, habladores de vanidad, mayormente lo de circuncisión. Dice que es preciso taparles la boca porque trastornan casas enteras por ganancias deshonestas, hablando lo que no conviene. ¿Qué nos dice eso Tito, capítulo 1, versículo 10 al 11? Vaya a leerlo, hermana. Vaya a leer segunda de Corintios, capítulo 9, 7. Vaya a leer Hechos 10. Hermana, hermanos, ustedes tienen que leer la palabra. No es que dejemos de ayudar. No es que dejemos de cooperar en la iglesia si podemos, hermano. Ay, es que el pastor se gasta la plata. Mire, hermana, si usted va a darlo de corazón, délo. Delo de corazón, no le importe lo que haga ese pastor. ¿Sabe por qué no le importe? Porque Dios llamará a cuenta a cada uno de los que están haciendo esto. Ellos piensan que pueden burlar a Dios, que nos dice Gálatas 6:7. No os engañéis.
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso muchos hombres y mujeres que están en la avaricia, que se han prostituido en el mundo, piensan que van a burlar a Dios y que dicen, no, es que Dios me está bendiciendo. Mentira, ellos están saqueando a la gente, obligándolos a diezmar, saqueándole que el granito para acá, que esto para acá. Viven pidiendo plata dentro de las iglesias y no están cubriendo las necesidades de los peregrinos. Hay tanta gente con necesidad dentro de la iglesia que no tiene para pagar la luz, que no tiene gas, que no tiene mercadería, ¿cierto? Ay, acérquese al pastor, pero si se acercan les dan 1000 de papeleo y no pueden nunca hablar con el pastor porque el pastor jamás se baja y tampoco están los otros, y si les dan algo, pero lo mínimo que no les sirve para nada. Esa gente necesita, así como reúnen tanta plata en las iglesias para comprar instrumentos, para comprar televisores, cosas que cuestan millones de pesos, ¿por qué no ese mismo dinero lo utilizan para ayudar personas? No es que hay que ayudar a una persona, pero hacen bingos para ayudar a esa persona, nos sacan plata de la plata que han reunido de la iglesia. Eso dice el Señor que son contumaces. El Señor le dice contumaces. ¿Qué dice con su palabra? Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Eso dice el Señor, se han apartado de Dios. Dice que han llevado al Hijo, al Santo, han llevado a ira, han provocado a ira al Santo de Israel, apartándose de Dios, sino que yendo en pos de sus necesidades carnales y mundanas, porque hay muchos mundanos que están parados. También nos dice la palabra que en Jeremías 23 que hay profetas y pastores impíos dentro de la iglesia. Y no voy a decir dentro, porque la verdad que a veces uno habla, pero para que la gente entienda que no es mentira lo que hablamos, porque si hablamos, lo hablamos con la palabra. Por eso dice que debemos escudriñar la Escritura. Yo empecé con una lectura y el Señor me lleva para otro, para indicar y para enseñar y exhortar al pueblo, exhortarlo. El que exhorta, ocúpese en la exhortación. Y yo estoy exhortando a este pueblo, que es un pueblo corrompido por la avaricia, es un pueblo corrompido por la corrupción. Las iglesias tiene pastores impíos y profetas impíos trabajando en la iglesia, personas que son inicuas, personas que no están catalogadas para poder, ni dispuestas para poder estar ejerciendo ahí. No debieran estar ahí en medio de la iglesia, ¿cierto? Porque esto es cada día peor. Estamos hablando de, acá dice, hay muchos profetas que están profetizando. Dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus linsojas, que hay muchos que están linsojeando, hermano, en redes sociales y predicándoles y profetizándoles. Mira, Dios mío, no sé por qué me llevó esta palabra a exhortar en vez de terminar de leer la palabra. Igual la palabra es una palabra exhortativa, hermano. Es como hacer hincapié cada día, hermano, que ustedes y casi toda esta gente que no tiene entendimiento, que no entiende y que no tiene temor de Dios, andan buscando profecías de profetas. ¿Sabe cuántos profetas yo veo en las redes sociales? Que Dios dijo que te iba a hacer esto, Dios dijo que te iba a dar esto, que Dios se iba a vengar de esto, pero no dicen ninguna palabra bíblica. Lo dicen de su corazón, de su mente engañosa. Sí hay profetas que responden a lo que tú le has preguntado al Señor en lo secreto, y no se lo has contado a nadie, y después sale un profeta respondiéndote esa palabra, es lo que tú le has preguntado al Señor, y Él te responde a través de ese profeta. Pero esos profetas no los conoce casi nadie. No tienen grandes públicos, ni siquiera muestran su rostro, sino que te profetizan en voz audible, pero ellos no se ven, no tienen seguidores, no están pidiendo siembra en las redes sociales, que siempre y le profetizan que yo soy el profeta de tanto, que yo soy el profeta de las Américas, que a mí el Señor, y a mí el Señor, y a mí el Señor. Hermano, esta cosa está cada día peor. Si nosotros no nos arrepentimos de las cosas que hacemos, de cómo nosotros mismos nos hemos enseñado, dice la palabra, hermano, dice, oíd cielos y tú tierra, Jehová habla, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Mire la palabra, hermano. Así lo dice el Señor en su palabra, en Isaías capítulo 1. Dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Eso a qué se refiere? A todos estos
Porque al principio pueden haber empezado súper bien porque el Señor les dio dones y les dio inteligencia, les dio sabiduría, pero para profetizar y para traer almas, para poder traer almas al camino para Jesucristo, porque nosotros empezamos y el mismo Espíritu Santo es el que obra en cada corazón, como nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Hebreos 4:12. Es la palabra de Dios la que hace todo. Nosotros somos los que hablamos, exhortamos con la palabra, hablamos verdad en Cristo Jesús. No miento, porque acá se habla la palabra, se exhorta con la palabra, se disciplina, se consuela, hermano. Todo lo hacemos con la palabra, hermano. Por eso Dios nos manda a profetizar y a hablar con la profecía. Por eso nos dice que el que bienaventurado, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Se da cuenta que es esta la profecía la que habla de estas profecías y guarda las palabras escritas en ella, las que guardamos la palabra para hablar según el consejo de Dios, no el nuestro. Por eso mismo seguimos hablando esta palabra que se encuentra en Romanos, que dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hermano, tú debes llorar con tu hermano, debes sufrir cuando está sufriendo tu hermano, debes ir a socorrerlo cuando tiene necesidad, de compartir de tu pan con el hambriento. No que todas las ganancias, el Señor no te hizo prosperar para que sea solo para ti. ¿Sabes para qué te prospera el Señor? Para que tú puedas ser generoso con tu prójimo, para poder ayudar. Por eso te digo que si tú tienes la posibilidad de ayudar en la iglesia, lo hagas, pero no por obligación. No porque te lo imponga un pastor insensato, no porque te lo imponga un pastor sin conocimiento y sin guía del Espíritu Santo. No porque te lo imponga un hombre, sino porque tú amas a Dios y amas a tu prójimo y porque tu corazón puede y está dispuesto con alegría a hacerlo. No porque te estén obligando, no porque te estén amenazando, no porque Dios te va a dejar de bendecir. Eso es una gran mentira. Dios conoce tu corazón, Dios te conoce a ti. Él sabe cuando puedes hacerlo y no lo haces. Él sabe cuando quieres hacerlo pero no puedes. Aleluya, porque Dios conoce la disposición de tu corazón. Él sabe cuando tienes deseo de hacer muchas cosas, de ayudar, de hacer tantas cosas, pero no te dejan, o no puedes, o no se te da. Eso no significa de que tú seas una mala persona. No todos podemos y tenemos la misma capacidad. Algunos tienen más capacidad y otros menos, pero todos somos amados por Dios. Obviamente Dios ama al hombre, pero no ama el pecado que persiste en él, para que quede claro. Y no todos son hijos de Dios, sino que somos creación. Solamente los que se convierten a Jesucristo, los que aceptan a Jesucristo, los que creen en el Hijo de Dios. Recuerda lo que dice su palabra. Dice en Juan capítulo 3 versículo 16 que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él más no se pierda y tenga vida eterna. Primeramente debes creer en el Hijo de Dios. Después de aceptarlo como tu Señor y Salvador. Después de aceptarlo como tu Señor y Salvador, tienes que confesar que Jesús es el Hijo de Dios y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, ¿cierto? Y después de todo esto debes bautizarte, tomar el bautismo por inversión, para que en el mismo bautismo, hermano, en el mismo bautismo por inversión, tú mueras con Cristo. Crucifícate con Cristo en el bautismo. Y cuando Él resucitó, tú vas a resucitar con Él a sí mismo, saliendo de las aguas a vida nueva. Y ahí el Señor te adopta nuestro Dios, te adopta y eres hecho hijo de Dios. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo, ¿cierto? Por Jesucristo. Esas son las partes y las formas que tú debes conducirte en una vida cristiana. Dice que el que me ama mis mandamientos guardará. Por eso mismo debemos
guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, aprender la palabra, a guardarla, a ser hábil orador, a ser una persona que ame de todas las formas posibles a Dios, que ame de todas formas posibles la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdadera, esta palabra no miente, esta palabra te edifica, te salva, te levanta, te limpia y te hace sentir un gozo pero inexplicable, incluso cuando esa palabra viene con una tremenda corrección y disciplina de Dios, te hace sentir un gozo tan grande. Dice, Dios me ama, por eso me está disciplinando, no quiere que yo me pierda, ¿cierto? Como les digo siempre, que Dios es paciente para con nosotros. Él es paciente, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Continuamos con esta lectura maravillosa y esta exhortación, edificación, corrección, enseñanza, todo lo que podemos entregar en este día, lo que Dios nos pone, el Espíritu Santo, para dar a los oyentes y a todo aquel que quiera ser edificado, a todo aquel que quiera ser corregido, aquel que quiera realmente enamorarse de Dios, no aquellos que dicen con su boca que aman a Dios, que con su boca honran a Dios, pero su corazón tienen pura inmundicia, rabia, odio, rencor, celo, orgullo, resentimiento, cosas guardadas, cosas que ni siquiera te das cuenta que tienes en tu corazón cuando miras a un hermano y te cae mal, cuando eres frío, cuando eres distante con las personas en tu iglesia. Ahí preocúpate porque te falta algo y eso tienes que ir a verlo en la presencia del Señor de rodillas. No puedes hacer acepción de persona, no puedes maltratar al pueblo de Dios, no puedes maltratar a los que Dios puso a tu cargo. Tú debes ser un pastor, una pastora, un ministro de Dios y andar en amor como Cristo anduvo en amor, consolando, enseñando, exhortando. ¿Para qué? Para que pudiéramos acceder a la vida eterna. Así lo debes hacer tú. Como tú quieres acceder a la vida eterna, como tú eres hecho hijo de Dios, que también los otros lo sean. Debes ayudar a los que están ciegos a abrir sus ojos, debes consolar, debes limpiar, debes libertar, porque para eso te colocó Dios, no para que te enaltecieras, ni para que te enseñorearas, ni para que hicieras acepción de persona. Eso no te colocó Dios. Dios te colocó para amar a tu prójimo. El primer mandamiento, que es el más importante: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Si tú no estás cumpliendo esos mandamientos, estás muerto, estás en tiniebla. Te lo digo desde ya, hermano amado. Si tú no estás cumpliendo esos mandamientos, que son los importantes, no estás en tiniebla. Y todo lo que estás haciendo es infructuoso. Del momento que tú estás parado en un púlpito, parado predicando, y tú tienes todas esas cosas que no estás cumpliendo, estás muerto, en tiniebla. Por eso es preciso que hoy te pongas a leer la escritura, te pongas a ponerle oído a la palabra, te edifiques mediante la palabra, te corrijas mediante la palabra y no te entretengas con lo que no edifica. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, ¿cierto? Debemos ponernos en el mismo lugar de nuestro hermano y ayudarlo en medio de sus aflicciones y tribulaciones. Como dice el Señor, visitar a las viudas en medio de sus tribulaciones. Nosotros debemos apoyarnos cuando estamos afligidos, en oración, en intercesión, en ayuda al prójimo. Aleluya. Unánimes entre vosotros, no altivos. Mira, la palabra que sigue aquí: unánimes entre vosotros y no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué nos dice? Que seamos unánimes, un mismo sentir en el Señor, no que seamos altivos, que debemos andar uniéndonos como miembros de un solo cuerpo que es Jesucristo, en unirse los cuerpos, ¿cierto? Los miembros, el miembro de la otra iglesia, el miembro de allá, el de acá, todos debemos unirnos porque somos un solo cuerpo en Cristo. No que yo nomás tengo esta iglesia y que yo mando acá porque yo soy acá, no es que el de allá es de allá, no es que esta es nueva, no es que yo sé quién predica, yo sé, no, hermano, si usted no es nada, usted es servidor de Cristo. No, hermana, si usted no es nada, usted es servidor de Cristo. Aquí, si usted dice que usted es hijo de
de Dios. Usted debe hacerle caso al Espíritu Santo cuando habla por medio de su escritura, cuando habla por medio de sus siervas, de sus vasijas, de sus mensajeros. Hacer caso, obedecer la palabra de Dios. No que usted haga y se enseñoree y ande altivo enfrente de los demás, porque usted no es nada. El que dice ser algo no siendo nada, santo Dios, que Dios tenga misericordia. Aleluya. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos dice, con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Ah? Nosotros no hablamos de manera diferente a lo que el Espíritu Santo nos ayuda, porque el Espíritu Santo nos enseña a hablar con denuedo. No podemos seguir hablando como hablamos en el mundo. Nosotros no podemos hablar y decir palabras o palabrotas como habla el mundo. Dice que de tu boca no salga ninguna palabra corrompida. ¡Ay, gloria a Dios! Cuando nos dirijamos a nuestros hermanos, nos dirigimos con la palabra es la que exhorta, la palabra. Nosotros somos la voz, la trompeta, el mensajero, la vasija, hermano. No somos nosotros, es Cristo en nosotros, no somos nosotros el Espíritu Santo que habla a través nuestro. Gloria a Dios. ¿Qué sabemos qué decir? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos dice la palabra. Entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos al Espíritu Santo si no dejamos que el Espíritu Santo hable por la palabra? No nos vaciamos para que el Espíritu Santo entre. Debemos menguar para que el Señor crezca en nosotros, para que Cristo crezca en nosotros, para que todo lo que salga sea la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz de Dios. Aleluya, santo es el Señor. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso es necesario que nos callemos la boca cuando alguien nos está tratando mal. Pero sí debemos decir la verdad y confrontar la verdad, ¿cierto? Si alguien miente, tú le dices que está mintiendo, que está faltando a la verdad. El Señor nos dice que cada uno hable verdad con su hermano y que no engañen a sus hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchos contumaces, mentirosos y engañadores que solamente mienten y engañan y se hacen amigos de los mismos ministros para desacreditar a los que son enviados, porque estos trabajan para el maligno. ¿Por qué? Porque tienen deseos de un lugar, un puesto a donde están en la iglesia, no temen a Dios, no son guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se nota? Porque andan murmurando y pegados a la oreja del líder. Así se notan los mentirosos, esos que andan todo el día hablando de su hermano, haciéndose amigo del líder, y el líder que no tiene discernimiento y menos entendimiento les pone oído y después del mismo púlpito empieza a gritar las cosas de que su pastor lo maltratan, o a que la pastora o a que la hermana. Eso no debe ser. Váyase a Mateo 18, hermano, capítulo 18. Y ahí va a entender que cuando usted tenga que reprender a un hermano, hágalo en secreto. Usted y su hermano, no reprenda enfrente de la iglesia a alguien que siquiera a usted ha consultado si es verdad lo que le está murmurando. Y en primer lugar, no ponga la orejita, no ponga su oído, hermano, a esos murmuradores, hijos del diablo, porque tienen la lengua inflada por las tinieblas, hermano, por el diablo, hermano, para usted desviarlo de su propósito, para contaminarlo. Y cuando usted se contamina, usted va a andar enfermo todos los días del mes, porque usted está enfermo y contaminado con esos murmuradores. Santo es el Señor, pero es la verdad, yo no hablo mentira. Eso es lo que te dice la palabra, que tengamos cuidado, hermano, ¿cierto? No os vengáis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿cierto? Déjele a Dios que se vengue, pero usted sea misericordioso. Vaya a orar por su hermano, vaya a orar, porque acá nos dice, no maldigáis al que te maldiga, sino bendecid y orar por ello.
Es difícil amar a alguien que es una persona complicada en tu vida, ¿cierto? Es difícil amar a alguien que te calumnia y que miente acerca de ti, es difícil amarlo, pero debemos recordar que en un tiempo atrás nosotros éramos parecidos a ellos, andando en delitos y pecados, ¿cierto? Sirviéndole al diablo con nuestras actitudes, éramos habladores, nos quejábamos por todo, murmuradores, gritones, atrevidos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No podemos desconocer nuestro pasado y tener misericordia por ellos como Señor Jesucristo ha tenido con nosotros, ¿cierto? Porque ellos no conocen a Dios. ¿Y quién es el que tiene la luz? Es usted. Entonces, por lo tanto, usted tiene que mostrar esa luz enfrente de ellos, aunque ellos le hagan la guerra, aunque ellos lo vituperen, aunque ellos lo calumnien, lo echen, lo rechacen, no lo tomen en cuenta y hagan todo lo posible para que usted se vaya de la iglesia, no les haga caso, porque Dios es vengador de todos. ¿Y qué dice acá? Si no dejas lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él pagará todo lo que a ti te hagan si tú andas en rectitud, si tú andas siguiendo la voluntad de Dios, tenlo por seguro que Dios te va a vengar de esos habladores de vanidad y contumaces, ¿cierto? Hijos del diablo, generación de malignos. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, aleluya. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego acumularás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿cierto? Si una persona que te hace mal necesita de ti, dale. Si necesita cualquier cosa de ti, no le niegues. Pero no para que Dios lo castigue, sino porque tú no eres igual que ellos. Yo aprendí eso, hermano. Que que tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Porque si tú dices que él te hizo mal y tú te enojas y haces cosas malas, hablando o desacreditándolo, al final eres igual que él. En cambio, tú tienes que demostrar de que sí tú tienes la luz del Señor. ¿Y eso cómo lo vamos aprendiendo? Amando a Dios, no queriendo ser igual que ellos, mirando su actuar y mirándonos nosotros que alguna vez actuamos de la misma forma. Y decimos, no, pero yo estoy hablando la verdad, sí, pero estás actuando. Dios dice que no hables, que dejes la venganza para Él, que si tienes que abrir tu boca, la abras en lo secreto y pidiendo oración y misericordia por ellos y por ti también, para que esa misericordia entre en tu corazón, hermano, y no se llene de inmundicia y de rabia. Y seguimos, capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cierto? No hay ninguna autoridad sino elegida por Dios, y por Él fueron establecidas. Esto lo habla a modo de gobierno. Hermano, tú dices, uy, pero es que este presidente o este personaje no es bueno. Sí, pero Dios lo estableció. La diferencia es que Dios le pedirá cuenta a cada uno cómo fue su ministración. Ese es el gran tema, la gran verdad de todas las cosas. Dios pedirá cuenta de cada ministración que hicieron a los ministros tanto de la iglesia como a los que están en el gobierno. Dios les pedirá cuenta. Y como dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Dios para dar cuenta. Por eso nos dice su palabra, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por lo tanto, todo lo que tú hagas, digas, todo eso tendrás que dar cuenta delante de Dios. Por eso nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y acá continúa, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Esto se lo digo a los ministros, para que escuchen, porque son rebeldes. Creo que la rebeldía de una iglesia, en primer lugar, viene por el ministro, porque si el ministro es rebelde, contencioso, envidioso, vanidoso, eso se pega. Por eso el Señor nos dice que no sigamos sus obras porque son malas. ¿Qué nos dice? Esto lo digo directamente a los ministros. Dice, de modo, dice, sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a los que hay por Dios han sido establecidas.
¿cierto? Siendo mujer o hombre, usted tiene que respetar la autoridad de Dios, porque Dios la dispuso como autoridad. Dios la nombró como autoridad, sea hombre o mujer. Para muchos hombres que no respetan la autoridad que Dios le dio a la mujer y el don o el ministerio que le dio el Señor a la mujer. Y no están respetando. Y ellos son los primeros que están en pecado, de desobediencia en las iglesias. Mire que dice, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. A Dios resiste. Está resistiendo la autoridad de Dios. Está desobedeciendo a Dios. Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Se da cuenta? Esto se lo digo a los ministros de las iglesias porque no entienden. No entienden y son los primeros insubordinados que hay dentro de la iglesia. El Señor les coloca ministros o ministras mujeres y ellos resisten a esa autoridad que Dios mandó a la iglesia. Mandó una autoridad a la iglesia, ministros. Son nombrados por Dios y establecidos por Dios. Y lo digo porque está sucediendo, ¿cierto? Y no tan solo a mí, a muchos les ha pasado, hermano, que usted llega y no te respetan como autoridad, ni tampoco ellos temen a Dios porque no han leído su palabra. Ellos no han leído su palabra, no han comprendido, no tienen entendimiento en su corazón y tampoco temor a Dios. Entonces dice, yo soy pastor y sigo todos los mandamientos, pero no está obedeciendo a Dios. Por lo tanto, está en tiniebla y cuando estamos en falta van a acarrear muchas cosas. Lo dice acá. Lo voy a volver a repetir este pasaje bíblico porque es importante que ojalá lo escuchen muchos ministros para que entiendan de que están en desobediencia dentro de la iglesia. Ellos están en desobediencia. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Se dan cuenta, hermano? Esta palabra es tremenda y yo digo que la mayoría de los ministros están en esta tremenda falta. Así que yo le pido al Señor misericordia para todos aquellos que resisten a las autoridades y sobre todo cuando llegan mujeres ministras, más las resisten y no tienen idea que están acarreando condenación para sí mismos. Si Dios, hermano o hermana o ministra de la iglesia, administrador de la iglesia, te manda un ministro a tu iglesia, obedece a Dios y pónelo como Dios lo mandó a poner, como ministro en la iglesia, para lo que haya sido. Si te mandó un maestro, si te mandó un evangelista, si te mandó otro pastor, si te mandó un profeta, recíbelo, porque Dios lo colocó, no lo colocaste tú. No es que es de otra iglesia, es que no es de esta. Y les hacen caso a los secuaces que están ahí en medio, que son guiados por el diablo, pequeños ovejas descarriadas, que no tienen agua sin nube, dice fuente sin agua, el Señor, agua sin nube llevadas de un lado para otro, no tienen conocimiento, no tienen entendimiento, están llenos de odio, llenos de envidia, llenos de orgullo y de ego, hermano. Y todas esas cosas hay que sacarlas de tu corazón. ¿Por qué las hablo así? No porque yo las sienta, porque gracias a Dios yo limpio mi corazón cada día ante la presencia del Señor y le pido al Espíritu Santo en cada oración que tengo que me limpie el corazón para que yo no peque contra mi Dios, para que yo no tenga odio, ni resentimiento, ni rabia. ¿Por qué hablo la palabra? Para que muchos entiendan que están ahí en medio de una iglesia, que se enseñorean, que se engrandecen, que son altivos, que son una mafia prácticamente dentro de una iglesia. Lo único que hacen es gobernar adentro de una iglesia, no llevan una palabra, no son abiertos, no llevan el amor de Dios. Y eso lo digo porque tenemos discernimiento y Dios a sus hijos le da discernimiento, les da palabra, les dice verdades, no tienen temor a hablar, no se callan porque hablan verdad. Que Dios les bendiga, hermano. Y si usted está en algún lugar así, ore por su gente que está ahí.
ore por su ministro, ore por sus hermanos para que Dios tenga misericordia. Porque así lo hacemos, a ver si se arrepienten y se salvan del fuego eterno. Porque lamentablemente muchos no se arrepienten y se quedan en su obstinado pensamiento y asimismo van a perecer, obstinados, rebeldes, orgullosos, contenciosos, resentidos de la sociedad. No tienen temor a Dios, no conocen nada del amor de Dios, no conocen la misericordia. Lo dice la palabra, con misericordia trataste a tus hermanos, con misericordia te trataré. Si no hiciste misericordia, tampoco haré misericordia contigo. Así que, hermano, ten cuidado de la doctrina persistente y preocúpate de que lo que te estoy hablando te entre en tus oídos y tápalos para que el diablo no te robe lo que te está diciendo para que guarde en tu corazón. Te lo vuelvo a repetir. Capítulo 13 de Romanos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si tú estás resistiendo algún enviado de Dios, alguien que añadió Dios a tu iglesia, que no te importe cómo viene, solamente llegó a tu iglesia, a donde tú estás ministrando, donde tú estás de ministro, de pastor, ¿cierto? No te preocupes de cómo viene, de cómo llegó, ni lo que hablen de esa persona. Porque un pastor, un predicador, un evangelista, un siervo de Dios que es enviado por Dios y que lleva el Espíritu de Dios y que Dios lo estableció como ministro, tú debes respetarlo porque debes obedecer a Dios. Y si no obedeces, vas a acarrear condenación. Eso es lo que va a pasar. Es lamentable porque estás en desobediencia. Y todo lo que estás hablando en la iglesia es para ti mismo. Pero no sigues y no pones por obra lo que tú predicas. Si dices que amas y obedeces a Dios, empieza a obedecerlo. Obedécelo. Reconcíliate con tu hermano, pídele perdón, respeta las autoridades que Dios envía a tu iglesia, al lugar donde tú estás siendo administrador, ¿cierto? Donde Dios te colocó como ministrador de la palabra, como Dios te colocó como siervo para llevar el alimento, para llevar el alimento en su tiempo, para ser discipulado, para edificar almas, para ser servidor. Tienes que hacer todo lo que Dios te está diciendo y que tenga que estar establecido. Y dirán, ¿por qué tú me lo dices? Porque soy ministra de Dios y Dios me colocó para hablar verdad, para exhortar. El que exhorta, ocúpese en la exhortación. Yo exhorto, predico la palabra, ministro, enseño, porque eso me lo ha dado Dios en el Espíritu. Y yo hablo como el Espíritu habla. Que Dios les bendiga y les bendiga grandemente. Arrepiéntase cada uno. Conviértase al Señor y el Señor borrará todos sus pecados. Hechos capítulo 3, versículo 19. Arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados. Así nos dice el Señor en su palabra, ¿cierto? Porque lamentablemente, hermano, muchos dicen que están predicando y llevan la palabra del Señor y no están inscritos en el libro de la vida. Por este tipo de cosas que pasan por alto. Pensarán que podrán burlar a Dios, están equivocados. De los ojos de Dios y de los oídos de Dios, nada se escapa, incluso nuestros pensamientos. Él conoce nuestras palabras antes que las digamos. Salmo 139. Él nos conoce nuestros pensamientos antes que nosotros pensemos, ya sabe. Antes que nosotros actuemos, Él ya sabe lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, y lo que guardamos, y lo que escondemos, y lo que nos declaramos, y a lo que nos negamos es la obediencia. Conoce todo de nosotros, entonces no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Dios les bendiga, estén orando, hermano, por muchos ministros que están extraviados, por muchos que se han corrompido, se han prostituido en este mundo, por muchos que se han inclinado a la avaricia, al orgullo, a la altivez, hermano, por muchos que se han enseñoreado. Oren por los hermanitos que han sido heridos, oren por esos ministros que han perdido la paciencia o que se han cansado y que han perdido la esperanza, que han renunciado, que no han tenido la capacidad de levantarse, no han ido a los pies del Señor para que Él los fortalezca, porque el Señor dice que el perseverar hasta el fin será salvo. Debe perseverar, hermano, y dentro de esta perseveración, hermano, perseverancia que tenemos, y gloria a Dios, la palabra que dije, dentro de esta perseverancia que Dios nos da para tener,
para aguantar, debemos saber que todas estas cosas nos van a pasar, nos van a atacar de todos los lados. A veces decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué a nosotros todo se nos hace más difícil? ¿Por qué a nosotros nos rechazan? ¿Por qué a nosotros no nos quieren aceptar, Señor, si tú nos has enviado? Y a veces escuchamos un silencio de Dios, y ese silencio es tan fuerte, hermano, que solamente tenemos que tener una confianza en Dios tan grande para no renunciar y dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado. Porque decimos, pero si no nos habla, si no lo escuchamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me abandonó? No, pues Dios está obrando y te está haciendo que esa fe crezca más todavía, y Él te entrega más todavía, y tú no te das ni cuenta que cuando estás hablando te estás dando cuenta de todo lo que Dios está poniendo en ti. Te está poniendo palabra de verdad, palabra de vida, exhortando a través de ti a este pueblo rebelde, pueblo cargado de maldad, generación perversa, porque eso nos dice el Señor que somos, generación perversa, generación maligna, ¿cierto? Generación del maligno, que nos dice tantas cosas para que podamos entender en dentro, porque provocamos a ir al Santo de Israel, hermano. Se han ido de Jehová, han puesto su propio sentimiento antes de la palabra de Dios. Es que yo siento y me da rabia, y por eso digo esto. No, hermano, usted, su frustración y todo lo que usted siente, tiene que ir a hacerlo, entregárselo al Señor. A veces lo podemos hablar, ¿cierto? Solos, pero también tenemos que ir a los pies del Señor a pedirle perdón y a pedirle que nos ayude, porque estamos pasando una opresión del enemigo tan grande que todos se nos levantan, todo se nos hace difícil, todo lo niegan. Para nosotros nada es fácil. Para un hijo de Dios que sigue sus mandamientos, que se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios, nada de eso le es fácil, hermano. Así que el que diga, no, si es que yo me va súper bien porque estoy con el Señor, eso es una gran mentira, porque Él no está haciendo la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios va a tener guerra por Satanás. Por eso el otro día escuchaba, mira, me iba a ir, hermano, el otro día escuchaba a un hombre, un evangelista, hermano, predicando, diciendo, yo admiro a los católicos porque no faltan ninguna a la iglesia. Pero ¿cómo no van a faltar? Pues si ellos no son peligro para Satanás, pues. No son peligro para Satanás. No están haciéndole ningún daño. Ellos están adorando estatuas, llevando falsas doctrinas. Ellos están en la prostitución, en la gran ramera. Por eso no les es difícil ir a la iglesia. Se llenan las iglesias todos los días los católicos, porque no están haciendo nada que al diablo le pueda ser peligroso. Quiero que entiendan y no vuelvan a hacer ese tipo de predicaciones, porque no compete. Un verdadero cristiano no hace eso. Un verdadero cristiano habla la verdad. Esa gente está en tinieblas, esa gente está en injusticia. Por lo tanto, dice que todos los injustos, todos los que hacen injusticia no heredarán el reino de Dios. Dice, ¿no sabéis? 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermano, yo escucho a muchas personas que se dicen evangelistas, que se ponen, soy evangelista, soy predicador, pero no tienen guerra. Hablan lo que quieren, leen la palabra, pero no la entienden, ponen cosas, situaciones que no son verdad. Hermano, un verdadero cristiano va a tener guerra. Si usted, hermano, hoy está teniendo guerra, pucha, que no tiene plata, que no tiene trabajo, que está enfermo, que lo echan, que nadie lo quiere hacer suyo, pero usted está leyendo la palabra, usted está orando y dice, ¿por qué Dios me haya abandonado? ¿Por qué a mí me tiene solo? ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué nadie me ama? Ahí te das cuenta que sí llevas la carga del Señor, po. Ahí llevas lo que Dios ha puesto en ti. Tú eres un ungido, una ungida de Dios, porque todos los que están ungidos por Dios van a pasar esto. O si no, ponte a leer la escritura. Dime, ¿quién no pasó tremendas situaciones sirviéndole al Señor? Echaron al horno, a la boca a los leones, los torturaron, los quemaron, los mataron a Cristo Jesús. Hermano, lo golpearon, lo traicionaron, lo negaron, lo escupieron, lo mataron, hermano. Y tú dices que estás en Cristo y no pasas ninguna prueba, ninguna necesidad, ningún vituperio, nadie te trata mal en la iglesia, todos te aman, son todos juntas, son todos amigos, porque así hablan en la iglesia y se tiran tallas del mismo púlpito antes de empezar la reunión, hablan como que están en el living de su casa, son unos insubordinados, unos irrespetuosos, no tienen reverencia ante la casa de Dios. Todo lo que está en la casa de Dios es santo. Santo. Todo lo que está ahí es santo. Porque le pertenece a Dios, no a los hombres.
Cada cosa que tú compras con las ofrendas de la iglesia le pertenecen a Dios. No es tuya la guitarra, no es tuyo el micrófono, no es tuyo nada. Todo es de Dios. Entonces, por eso mismo les digo, ¿hasta cuándo esta iglesia es tan rebelde y desobediente e insubordinada? No te enseñoreen. Y esto lo dejo hasta acá, porque de verdad, hermano, que a mí me admira. Yo sé que hay personas bien fieles que se quedan escuchando la palabra y otros se van. Lamentablemente así está. La gente no quiere ser exhortada, la gente no quiere ser corregida, la gente no quiere ser edificada, la gente no quiere que le digan nada. Cuando se le está hablando la verdad y se le está corrigiendo, no es que somos malas personas y que se cree esta y que viene recién llegando. Y por eso digo, y aquí dice claramente que debemos respetar a las autoridades. Sométase, respete a las autoridades que Dios ha puesto. Si esa palabra, la persona que está de autoridad le está exhortando con la palabra, ¿por qué no quiere que usted se pierda, hermano? Y si yo los exhorto es para que no se pierdan, para que a ver si se arrepienten, les vuelvo a repetir, a ver si se arrepienten y se salvan del fuego, ¿cierto? De ir al infierno, porque ¿para qué estamos con lecera? Muchos saben que la hermana habla del infierno y que no es usted, la palabra lo dice. A ver si se arrepienten, dice exhórtalos, tócale trompeta, atalaya, el deber de una atalaya, tocarle trompeta, exhortar al pueblo, corregir, hablar a su hermano de su pecado, decirle, mira, estás haciendo esto, la palabra dice esto otro, tú no tienes que hacer esto, el Señor dice que hagas esto, el Señor dice que te arrepientas, que te salgas del púlpito si no puedes predicar, si estás enojado con un hermano, si estás en desobediencia, si estás en pecado, tú no debes estar ministrando la iglesia. Debes bajarte del púlpito, irte a los pies del Señor, arrepentirte y limpiarte. ¿Para qué? Para que le sirvas al Señor en santidad. En santidad. Porque todas las oraciones que hacen estas personas que están mirando a su hermano de mal, de feo, no te saludan, te ponen la cabeza, hermano, y después están ahí llorando prácticamente en el púlpito, Señor, bendícenos. Esas oraciones no pasan arriba del techo. No pasan arriba del techo porque el Señor ve tu corazón y sabe que eres un hipócrita, que estás mintiendo, que estás pidiendo por tus hermanos y ahí estás haciéndole el vacío al que está al lado. No saludas al que viene llegando, lo miras de lejos, lo murmuras y después te pones a ponerle las manos a los que vienen enfermos. En vez de sanarlos, llenas de demonios, los llenas de tu inmundicia. ¡Ay, santo es el Señor! Eso es lo que hace esta gente que es rebelde, que es gente que no tiene entendimiento. Así que, hermanos, si usted va a la iglesia, no ande poniéndole la cabeza a nadie, vaya de rodillas ante el Señor, que Él es nuestro doctor, nuestro sanador, vaya y ore y pídale con sus palabras. Usted no necesita tener un vocabulario tremendo y aprenderse tremendas oraciones para que Dios le escuche, sino dígale, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, te amo, sabes que no sé hablar tantas palabras como hablan ellos, pero yo solamente pido tu ayuda y pido que sanes mi corazón y mi cuerpo, Señor. Quiero servirte, pero no sé cómo hacerlo. Señor mío, usa tus palabras, no uses las palabras de otros. Dile lo que tú sientes en tu corazón, no ocultes nada. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a abrir tu corazón. Espíritu Santo, ayúdame, tengo rabia, tengo pena, no sé lo que siento, me siento oprimida, me siento oprimido. Me siento sola, me siento rechazada, me siento excluida, Señor. ¿Para qué me has puesto? ¿Por qué no me habla? Háblele todo lo que usted tiene que decirle al Espíritu Santo. Pero no le ande poniendo la cabeza a las personas. Si usted ve que un hermano que ora en la iglesia y que le impone las manos a otro, usted lo ve actuando mal con otra persona, ni loco le pase la cabeza a esa persona. Si usted ve que su pastor de arriba se las canta todas, bla, 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 pero cuando se baja, usted le da la mano y un palo, una roca, usted no le ponga la cabeza a ese pastor. Si usted ve aquí arriba ese pastor lo único que hace es pedir plata y hablar del amor al prójimo, pero él no hace nada por su prójimo, él solamente va y cumple la labor de que yo soy el pastor y nada más, no le pase la cabeza, no le cuente sus cosas personales, vaya a los pies de Jesucristo, que el único que nos va a ayudar, dice que entremos a nuestra habitación, cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre los secretos, y el que nos ve los secretos nos recompensará en público. Y cuando oremos no usemos
usando palabras repetidas porque a Dios no le agrada. No hagamos grandes oraciones y largas porque a Dios le aburren. Oraciones, ¿sabe lo que son oraciones largas? Háblele de sus necesidades y de las necesidades de otros hermanos. Esté orando por el mundo, por los habitantes de toda la tierra. Esté orando por ese pastor corrompido. Esté orando por esa mujer insensata. Esté orando por esa hermana que murmura a todo el mundo. Esté orando por ese pastor que está enojado con sus hermanos y sigue ministrando. Esté orando por los enfermos, por los que han sufrido catástrofe, por los que tienen necesidades, por los que están en la cárcel. Estén orando por esas personas que están en la cárcel, por los que son inocentes y están pagando injustamente, y estén orando por los que se han cometido delitos a ver si se arrepienten y son salvos, hermano, porque Dios no hace acepción de personas. Dice Deuteronomio 10:17 que no hace acepción de personas. Él es nuestro Dios, hermanos, es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, fuerte y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él no hace acepción, Él ama para que todos puedan ir al arrepentimiento. Él es paciente para con nosotros. Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. ¿Qué nos dice en su palabra? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, nos dice Jeremías, hermano. ¿Y qué nos dice por siguiente? Yo soy el que borró todas tus rebeliones por amor de mi nombre y no me acordaré de tu pecado. Él siempre está hablando que Él te ama, que por amor Él borra tus rebeliones. Pero ¿cómo las va a borrar si no las vas a ir a confesar? Confiésale al Señor lo que hayas hecho en tu vida, lo que estés pensando. Si te caíste, levántate y anda a los pies del Señor. Perdóname, lo siento, Padre, me volví a caer, pero no me voy a quedar ahí en mi caída. Yo vengo ante la presencia tuya donde tú me vas a levantar y tú me vas a entender, porque tú vas a ver por qué lo hice. La opresión, no sé, no quiero excusa, pero lo hice, te fallé nuevamente, Señor. No quiero poner ninguna excusa, simplemente te fallé y me da rabia fallarte. No se quede en ese pecado, no se quede en la caída, no se quede en la envidia, los celos, ni el orgullo. No se quede, por favor, porque usted puede estar haciendo todo bien, pero usted se queda con algo, hermano o hermanita, téngalo por seguro que suena la trompeta y usted se queda. A los ministros les digo, usted se queda en la desobediencia que está haciendo de rechazar a los enviados de Dios, a los que Dios colocó. Dice, sométase toda persona a las autoridades que Dios colocó y no los resista, porque si usted los resiste, usted acarrea condenación a sí mismo. Usted va a ser condenado por la desobediencia de Dios, porque Él está mandándote, es un mandato de Dios. Sométase cada uno a la autoridad que Dios colocó dentro de la iglesia, a los que envía, a los añadidos, a sus ministras, mujeres. Oiga, la primera evangelista fue mujer, profetizas, la reina Esther, hermano. Colocó a Débora, colocó a Abigail, la primera mujer evangelista fue la tsunamita. Hermano, ¿hasta cuándo? Perdón, la samaritana, no me acuerdo si se me fue. Pero eso, hermano, deben entender, hermana y hermanos, que nosotros como ministros debemos guiarnos por la palabra de Dios. ¿Usted quiere servir a Dios? Obedezca su palabra y póngala por obra. Primero empezamos por casa, para poder enseñar a los demás. Si yo estoy predicándole algo, es porque yo me he limpiado para poder decirlo. Y si hay algo que yo no estoy bien, yo a la segunda predicación yo voy y la hablo con mi Señor. Le digo, Señor, me diste esta palabra, yo necesito limpiarme de esto. Yo siento que estoy en esto, yo necesito salir de esa opresión, necesito salir de eso, necesito limpiar mi corazón, limpiar mi mente. Yo necesito servirte, yo necesito que saques todo y llenes de ti. Porque eso tenemos que hacer. Entonces no podemos ser hipócritas, estar predicando y estar en negación contra nuestros hermanos, ignorándolos, diciendo que lo amamos. Ama a tu prójimo, ama a tu Dios, no pequéis, y ustedes están en pecado, en falta tremenda. No, es que yo no tomo, no fumo, y eso no es nada, pero estás en falta, estás desobedeciendo la palabra de Dios, estás haciendo acepción de personas, estás de orgulloso, de machista, de vanidoso, de resentido. Todas esas cosas que debes sacar de tu corazón, porque no tan solo tú las has tenido, casi muchos de los que están trabajando lo tienen.
Y muchos que se limpian cada día y lloran a los pies del Señor para no ensuciarse ni contaminarse. Y se dan cuenta que Dios les da el discernimiento para que se puedan limpiar. O tú, ministra, mujer, que Dios te escogió, que Dios te limpió, que Dios te sacó de la calle. Dice el Señor, ni yo te condeno. Así que nadie puede venir a hablar de ti. Ay, es que esta hacía esto, no importa. Es que esta se cayó, no importa. Mi Dios no me condena, ni Él me condena y tú tampoco tienes por qué condenarme. Ay, es que te venga a recordar tu pasado, mujer y hombre. Dile, el diablo es el que me recuerda mi pasado porque mi Dios me perdonó, me hizo criatura nueva. Soy adoptada por Dios y hecha hija de Dios, heredera y coheredera juntamente con Cristo Jesús. Soy del linaje escogido. Dice, soy linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotras, las mujeres, y muchos varones de Dios que son intachables, hombres íntegros de Dios, mujeres íntegras de Dios, que cada día se limpian a los pies del Señor, que cada día lloran porque no quieren estar contaminadas por el mundo. Y lamentablemente muchos contumaces, habladores de vanidad y hombres orgullosos, vanagloriosos, altivos en los lugares que Dios los ha puesto. Por eso dice su palabra, crié hijos y los engrandecí, se rebelaron contra mí. Se dan cuenta que no saben ni dónde están parados porque no siguen la palabra de Dios, no examinan la palabra, no estudian, son vanagloriosos. Así que el Señor nos dice en su palabra, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque todo el que ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Y las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Hermano, perdón, del 15 al 17. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, si hoy exhorto a este pueblo, hoy exhorto a esta palabra, y aunque hayan uno, dos o no haya nadie, yo sé que esta palabra va a llegar igual. Hay algunos que no entran a la plataforma, pero yo sé que están de afuera escuchando. Lo único que le digo, corrígete porque Dios te ama. No me odies a mí, no me mires con odio porque te estoy exhortando, sino que de la boca mía está saliendo la exhortación de Dios, la palabra de Dios para que te corrijas, para que te salves. Deja todo lo del mundo, deja tus deseos y sigue a Jesucristo. Dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niégate a tus deseos carnales, haz morir lo terrenal, haz morir todo lo que es del diablo y toma y entrégate a Jesucristo. Mengua para que Dios, el Espíritu Santo, crezca en ti, crezca, y todo lo que tú hables va a ser conforme a la palabra de Dios, porque el Señor nos dice en Juan 14, 23, dice que el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Pero el que no me ama, mi palabra no guarda, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Señor, de mi Dios que me ha mandado, de mi Padre, ¿cierto? Sino que la palabra no es mía, sino del Padre que me envió. Les dice Jesucristo a todos los que están oyendo, a todos los que han pasado por aquí, que guarden su palabra. Que guarden su palabra. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿cuál es la puerta? El corazón. Abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cierto? En este momento el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. A quien sea, ministro, oyente, no creyente, gentil, Dios está tocando a la puerta de tu corazón para que te corrijas, tanto como se corrigen ustedes, como me estoy corrigiendo yo en la palabra. Porque la palabra nos tiene que confrontar, la palabra también nos tiene que alimentar y corregir a nosotros. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde. Voy a repetir este en vivo a quien quiera escuchar y volver a guardar, anotar con un lapicito en un cuaderno, leer las palabras, leer los mensajes bíblicos que he puesto, porque lo que está aquí y lo que yo he predicado sale en su palabra. No hay nada que yo haya dicho que no sea verdad. Todo lo que hablo es verdad de Dios, es verdad de Cristo. Por lo tanto, hermano,
Si alguna verdad no he dicho, que Dios me reprenda y me corrija para que yo pueda ser mucho mejor y poder llevar mejor un mensaje a cada persona para ser edificada. Que Dios les bendiga grandemente. Este mensaje va a estar en las otras plataformas que están en Facebook, Instagram y YouTube, si quieren ir a verlo. Que Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor. Paz del Señor para todos. Recuerden, amarse unos a otros y amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a tu Señor con todo tu corazón. No amen de fingimiento, amen de verdad. Amen de verdad. Amen con un corazón dispuesto, amen con un corazón perdonador, amen con un corazón humilde, con un corazón generoso, con un corazón piadoso, con un corazón manso y humilde como el de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en Mateo 11:29, y hallarás descanso para vuestras almas. Hallarán descanso, hermano, cuando usted ama de verdad y usted bota todo el resentimiento y todo lo que su corazón está guardando, porque el corazón de nosotros es perverso y engañoso, recuerde, más que todas las cosas. Por eso es importante que en cada oración tú vayas a los pies del Señor y le pidas que te limpie el corazón, que te limpie tu mente, que te redima tu mente, redención en la mente, ¿cierto? Que dé luz, que haga tu frente como la muralla para que nadie pueda cambiarte la palabra, porque la palabra de Dios es verdadera, viva y eficaz. Hebreos 4:2. Dios les bendiga. Saludo a todos mis hermanos que estuvieron y a los que no, a los que se fueron. Les digo que Dios les ama y que no se pierda nuevamente la palabra, los que se fueron, y que ojalá haya más audiencia, porque lo que hablo es palabra de Dios. Y el que quiere ser edificado, y el que quiere ser salvo, y el que quiere tener vida eterna va a venir a poner su oído para oír la palabra. Bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor. Aleluya.